Buenas tardes a todos, bienvenidos ya estamos en la sexta sesión del curso online de minería para periodistas que organiza la Sociedad Nacional de Minería. En esta ocasión nos va a acompañar Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, que seguramente muchos de ustedes conocen, a quien muchas veces han entrevistado. Él es el que prepara todos los informes, particularmente mensualmente el informe de empleo que entregamos eh, en los últimos tiempos, y también todo lo que aparece en la prensa respecto al comportamiento del precio del cobre y otras materias. Me gustaría contarle un poco que Álvaro Merino es ingeniero comercial, estudios de posgrado, diplomado de posgrado en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y un MBA en Negocios Internacionales de la Universidad Gabriela Mistral. Desde el año 1989 a la fecha se desempeña como gerente de estudios de la Tsunami. Es miembro de la Comisión Política Económica de la Confederación de la Producción y del Comercio desde el año 90. Adicionalmente participa en la Comisión Nacional de Estadísticas, organismo asesor del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, representando a la CPC. También forma parte del comité de expertos que determinan el precio del cobre de largo plazo, variable relevante en el presupuesto fiscal que elabora el Ministerio de Hacienda. Como yo les decía, muchos de ustedes lo conocen porque ha escrito diversos artículos relativos al tema minero que han aparecido en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Al igual como hemos funcionado en el resto de la charla, Álvaro tiene una presentación de poco más de una hora y después vamos a plantear las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del chat. Así que nuevamente, bienvenido a todos ustedes y gracias Álvaro, y los dejo con la exposición de Álvaro Merino, quien se va a referir a la minería chilena y sus perspectivas. Gracias. Muy buenas tardes, gracias Danilo. Deseo en el primer término saludar a todos ustedes y agradecerles, porque ustedes juegan un papel muy relevante en la industria como profesionales y expertos de los medios de comunicación. ¿Cuál es precisamente informar sobre las características de la principal actividad económica del país? Bueno, esta presentación la he estructurado en 5 grandes temas. El primero de ellos es la minería en América Latina. Posteriormente veremos algunos antecedentes de la minería como pilar de desarrollo en el país. Luego, cuáles son los desafíos de la minería. Posteriormente veremos algunos antecedentes sobre el mercado para terminar con algunas reflexiones. Por tanto, vamos rápidamente al primer tema, la minería en América Latina. América Latina tiene una superficie de 21 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 15% de la superficie mundial. 650 millones de habitantes, el 8,7% de la población mundial, y genera el 7,6% del PIB del planeta. La minería en la región se ha transformado en una actividad fundamental para sostener el desarrollo económico y social de muchos países de la región. Y esta región es receptora de una cantidad significativa de inversiones orientadas a la exploración. En efecto, el año pasado se destinó 9.800 millones de dólares para exploración en el mundo, de los cuales el 28% fue captado por América Latina, el 16% por Australia, 14% por Canadá, etc. Veamos ahora cuáles son los principales países donde se destinó la inversión para exploración. En primer lugar, como dijimos, fue Australia con un 16%, luego Canadá con un 14%, Estados Unidos con un 10% y Chile. Chile ocupó el 4º lugar en captar estos recursos para inversión en exploración. ¿Y a cuánto alcanzó ello? Alrededor de un monto
levemente inferior a 700 millones de dólares. Luego le siguen en importancia Perú, México, China, Rusia y Brasil. Latinoamérica captó, como señalábamos, 2.800 millones de dólares para exploración el año pasado. Y de esos 2.800 millones de dólares, 5 países de Latinoamérica captaron el 82% del presupuesto regional, es decir, 2.300 millones de dólares. ¿Y cuáles son estos países? Chile en primer lugar nuevamente, Perú, México, Brasil y Argentina. América Latina genera una importante producción de metales para el mundo. Es así como en esta región genera el 53% de la totalidad de la producción de plata a nivel mundial, el 46% del cobre, donde se destacan, por cierto, Chile, Perú y México, el 37% de la totalidad del molibdeno a nivel mundial, donde nuevamente están Chile, Perú y México como los principales productores de molibdeno en América Latina. En hierro, aquí se genera el 20% del hierro y también el 20% del zinc, el 19% del oro y el 12% de la bauxita. Además de los productos metálicos, también son relevantes la minería no metálica y los recursos energéticos, donde se destacan, por cierto, los nitratos naturales, el litio y el yodo, carbón y petróleo, como también cemento y rocas ornamentales. Sin duda que América Latina tiene una gran oportunidad respecto de otras regiones del mundo, como África y Asia. Particularmente digo esto por el balance entre potencial geológico, estabilidad institucional y condiciones materiales para la operación. Sin embargo, existe heterogeneidad entre los países de la región en cuanto a su disposición y capacidad para aprovechar esta oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la minería en América Latina? En primer lugar, es clave que los países, ¿no es cierto?, puedan obtener la licencia social. Porque sin licencia social no es posible desarrollar la minería. Y en este sentido diría que el contacto con las comunidades de etapas tempranas de la inversión es clave para el desarrollo de proyectos mineros. Otro desafío es el desconocimiento sobre la minería. Y en este sentido es preciso indicar, ¿no es cierto?, que la minería no es popular y por ello es un blanco fácil desde el punto de vista comunicacional. Otro aspecto que es relevante para el desarrollo futuro de la minería en la región, ¿no es cierto?, es asegurar el suministro de dos insumos claves, como son los recursos hídricos y energía. También se presenta como desafío, particularmente en los últimos tiempos, en los últimos años, la judicialización. Y en este sentido es fundamental que la institucionalidad encargada del otorgamiento de permisos y autorizaciones conforme a la ley tenga claramente establecido un concepto clave, como es precisamente la seguridad jurídica y económica, particularmente en esta actividad que involucra un cuantioso monto de recursos y se desarrolla en el largo plazo. Lamentablemente, sin embargo, hemos tomado conocimiento que el proceso de judicialización se ha extendido en los países de la región. Y ello, por cierto, atenta contra la certeza jurídica, elemento que, reitero, es clave para la inversión minera. Otros desafíos son formalizar la minería artesanal. Y en este sentido existen planes en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. A diferencia de Chile, que en Chile toda la minería está formalizada. Toda la minería. Particularmente, ¿no es cierto?, en otros países es la pequeña minería la que no está formalizada. Esa situación no la tenemos en Chile. Y toda la pequeña minería que entrega su producción a ENAMI debe estar empadronada. Otro desafío es el rol del Estado. Y en este sentido, el Estado ha internalizado
en la región el rol clave de esta actividad en el desarrollo de los países. Y existen varios planes nacionales orientados a impulsar la actividad. Y finalmente yo diría que otro desafío es captar recursos de Asia, porque Asia es precisamente el principal consumidor de metales del mundo. Y al respecto se observa mayor actividad de China, Japón y Corea para asegurar el acceso a recursos mineros. Por lo tanto, el desafío para América Latina es seguir trabajando por una minería sustentable y mantener un adecuado clima de negocio para que los inversionistas continúen llegando a la región. Vamos al segundo capítulo de esta presentación, la minería como pilar de desarrollo. Pero previamente permítanme mencionar algunas características del negocio minero. El negocio minero comienza con el proceso de exploración, cuyos resultados son inciertos. Pero una vez determinado el potencial de un yacimiento, se requiere una inversión cuantiosa, lo que implica compromisos a largo plazo. Además, se enfrenta a precios cíclicos y a riesgos técnicos, tales como las leyes del mineral, la recuperación metalúrgica, etc. Es decir, esta es precisamente una actividad de alto riesgo. Y es debido a ese alto riesgo que se exige alta rentabilidad. Sin embargo, hay factores que incrementan o mitigan este riesgo, tales como la estabilidad jurídica, la estabilidad política y la estabilidad tributaria. Ahora bien, ¿qué rol juega Chile en la industria minera mundial? Chile es un país pequeño en el mundo. Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,4% en ingresos y 0,2% en población. Es decir, que en términos de superficie, ingreso y población, Chile es irrelevante en el concierto mundial. Sin embargo, en términos mineros, Chile es líder en la minería mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro país es el principal productor del planeta de cobre, de nitratos naturales, de yodo y de renio. Ocupa el segundo lugar en la producción de litio y molibdeno y el quinto en plata. Además, Chile posee las mayores reservas de cobre en el mundo. Le siguen importancia Australia y Perú con un 10%, en tanto que Chile tiene el 23% de la totalidad de las reservas mundiales de cobre están en nuestro país. Y posteriormente sigue Rusia en esta escala. Por lo tanto, esta es una oportunidad que como país debemos aprovechar. Entonces, veamos algunos antecedentes de la minería como pilar de desarrollo. En las últimas 3 décadas, vale decir, el periodo 1990-2019, se invirtieron en el país 173.000 millones de dólares. Estos son dólares en moneda actual, vale decir, dólares del año 2019. Y de este significativo monto, 62.000 millones fueron invertidos por Codelco y 111.000 millones por la minería privada. Y ha sido precisamente esta cuantiosa inversión lo que ha permitido que la minería, junto con otras actividades económicas del país, hayan contribuido a cambiar el rostro a Chile. Porque hoy nuestro país es muy distinto al que observábamos hace 3 décadas atrás. Y en este sentido, permítanme mostrar algunos indicadores de este significativo cambio que ha experimentado el país
en las últimas 3 décadas, donde la minería, por cierto, ha jugado un papel crucial. En 1990, la producción de cobre, principal producto minero y de exportación, alcanzó a 1.600.000 toneladas. El año pasado, en tanto, llegó a 5.800.000 toneladas. En 1990, las exportaciones mineras eran de 9.000 millones de dólares. Estas son cifras comparables, porque, reitero, están medidos en dólares del año 2019, es decir, moneda actual. Y el año pasado llegó a 36.000 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por 4 las exportaciones mineras del año 90. Las exportaciones totales del país pasaron de 16.000 millones a 70.000 millones de dólares. Un crecimiento significativo. El Producto Interno de Chile se incrementó desde 65.000 millones de dólares en el año 90 a 282.000 millones el año recién pasado. Y esto es importante. El PIB per cápita en 1990 alcanzaba a 5.900 dólares de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y el año pasado llegó a 25.000 dólares per cápita. En 1990, Chile estaba en la medianía de la tabla de los países latinoamericanos en cuanto a este indicador, PIB per cápita. Hoy, en tanto, ocupa el segundo lugar después de Panamá. Es decir, el cambio y el crecimiento que ha tenido el país en esta materia ha sido, yo diría, espectacular. Otro indicador relevante es la disminución del nivel de pobreza. De acuerdo al PNUD, un reciente estudio de esa organización señaló que en el año 1990, medido por ingresos, el 68% de la población del país estaba viviendo en condiciones de pobreza. En tanto que el año pasado, o el año 2017, para ser más preciso, porque esa es la última información, por eso la trasladé yo hasta el año 2019, pero llegaba a un 8,6% de la población del país viviendo en condiciones de pobreza. Es decir, la caída en la disminución de la pobreza en el país ha sido muy, muy relevante. No obstante, debemos tener presente que a pesar de esta enorme disminución de la pobreza, aún en Chile viven más de 2 millones de personas en esta condición. Y lamentablemente, debido a la pandemia, esta cifra de 8,6% que aquí se señala va a ser superior cuando tengamos la medición, posiblemente ya el próximo año. Otro factor relevante ha sido los estudiantes en la educación superior. En 1990, 250.000 estudiantes estaban en los niveles superiores de educación, en tanto que el año pasado llegaron a 1.270.000. ¿Y cuál es la importancia que tiene esto? Que vamos a tener personas más preparadas para enfrentar el futuro. Y esto es clave. Otro indicador, el parque de vehículos. En 1990 llegaba a 1.075.000 y el año pasado a 5.600.000. La salida de chilenos al exterior pasa de 800.000 a 5 millones. Y la esperanza de vida aumenta de 72 años a 82 años. Y vemos aquí estos abuelitos que están felices, ¿no es cierto?, por este aumento de la esperanza de vida. Y este indicador es similar a lo que observamos en los países desarrollados. La esperanza de vida de Chile es, reitero, casi idéntica a la que tienen los países desarrollados. En los últimos 15 años, vale decir el periodo 2005-2019, la minería contribuyó con el 12,9% del PIB que registró Chile. ¿Y a cuánto alcanzó este monto? A 28.000 millones de dólares anualmente generó la minería en el periodo 2005-2019. Y ello es relativamente similar
a la producción de la industria y el sector agrícola. Y cabe destacar que el 91% del PIB de la industria y la agricultura, dos actividades emblemáticas en el paisaje productivo de Chile, se generan entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Y en este amplio territorio vive el 86% de la población del país. Hagamos abstracción de la realidad por un momento y pensemos qué sería de Chile si en este vasto territorio, reitero, entre Valparaíso y Los Lagos, no contáramos con la producción de la industria y la agricultura. Chile claramente sería otro país. Chile tendría otro rostro. Bueno, ello es similar a no contar con la producción minera. En estos últimos 15 años, la minería contribuyó con el 14,7% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada 7 pesos que recibió el fisco, 1 fue aportado por la minería. ¿Y a cuánto alcanzó ese monto? A 101.000 millones de dólares. Dimensionemos el impacto de esta cifra. Estos 101.000 millones de dólares que aportó la minería, que comprende los excedentes de Codelco, como la tributación de la minería privada, permitió financiar, o en otras palabras, es equivalente a la totalidad, a la sumatoria de los presupuestos en ese periodo, 2005-2019, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y la Contraloría General de la República, más los ministerios de Desarrollo Social, de Transporte, de Justicia y de Vivienda. En otras palabras, la contribución de la minería al fisco en los últimos 15 años permite financiar 390 hospitales de 260 millones de dólares, como, por ejemplo, el Hospital de la Florida o el Hospital de Maipú, que han tenido ese costo más o menos. Por lo tanto, en esta verdadera revolución económica que ha vivido el país, la minería ha jugado un rol clave, atrayendo inversión, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor. Entonces, preguntémonos qué factores han hecho posible el desarrollo minero. Porque este crecimiento de la minería no ha sido fruto del azar. Y sin duda que hay factores que explican este desarrollo minero. Y entre ellos se destacan el gran potencial geológico del país. Otros países también tienen potencial geológico. En segundo lugar, el hecho de contar con empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados que han permitido desarrollar esta industria. Otros países y otros distritos mineros también cuentan con empresarios, trabajadores y técnicos capacitados. Y el otro factor ha sido el marco institucional, político, económico y jurídico, que ha generado confianza, estabilidad y seguridad. Elementos, por cierto, que son claves para atraer inversión, especialmente en este sector, la minería, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo. Debemos tener presente que la minería chilena ha combinado armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel. Hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido a Chile en representación de los más importantes consorcios mineros del oro, que han establecido aquí en Chile su base de operaciones para América Latina. Entonces, preguntémonos
si los recursos naturales por sí solos hacen diferente a los países? Y frente a esta interrogante, mi respuesta es que considero que no. Pues lo que distingue y diferencia a los países no son los recursos naturales en sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer uso eficiente de los recursos de que disponen. Es por ello que adoptar medidas que afecten la confianza en las instituciones implica necesariamente menor inversión y desarrollo. Y permítanme mostrar este gráfico que considero es muy ilustrativo de esta situación. En 1970, Chile y Zambia tenían un nivel de producción de cobre del orden de 700.000 toneladas. Y Chile y Zambia, junto con Perú y Zaire, en esa época, conformaron el CIPEC, el Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, que era una especie de OPEP, pero del cobre. Bueno, ¿qué pasó después? Luego de 5 décadas, la producción de Chile, como ya señalamos, alcanza a 5.800.000 toneladas y en Zambia llega a 760.000 toneladas. ¿Qué pasó? ¿Se agotaron los recursos en Zambia? No. Lo que ocurrió es que Chile se dio una determinada institucionalidad para desarrollar su minería y Zambia otro. Debemos tener presente que los recursos en Zambia eran de nivel superior a los recursos de Chile. Es decir, me refiero que tenían más altas leyes. Entonces, la institucionalidad en este sentido, reitero, es clave. Los recursos mineros, este es un concepto clave, por sí solos no aseguran el desarrollo. Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería, sino que se requiere un conjunto de factores y condiciones que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder. Al ser la minería uno de los motores del desarrollo del país, para Chile no es indiferente lo que ocurra con este sector productivo. ¿Y por qué digo esto? Porque la minería es precisamente uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social del país. Veamos ahora cuáles son los desafíos de la minería. Bueno, a propósito de agua, los principales, en primer lugar, el gran desafío es asegurar el suministro de estos dos insumos estratégicos, energía y agua. Sin agua y sin energía no es posible desarrollar minería. El consumo de agua, de acuerdo a una reciente información de Cocheco, el año pasado alcanzó a 70 metros cúbicos por segundo, de los cuales el 18%, vale decir 12,5 metros cúbicos por segundo, equivalente al flujo del Canal San Carlos, provino de aguas continentales. Y el 6% se generó mediante agua de mar. En tanto que el 76% del agua utilizada por el sector minero fue agua recirculada y se utilizó nuevamente en los procesos. ¿Y esto qué es lo que está mostrando? Una alta eficiencia en el uso de este recurso que es escaso, como es el agua. Y dificulta que otra actividad económica en el país tenga tal grado de eficiencia en la utilización del agua. Como dijimos el año pasado, el consumo de agua, ya sea continental o agua de mar,
alcanzó a 16,5 metros cúbicos por segundo en el sector minero, de los cuales el 25% fue agua de mar y el 75% provino de aguas continentales. Y se estima que hacia fines de la década se va a incrementar el consumo de agua en el sector minero desde 16,5 metros cúbicos a 23,5 metros cúbicos, es decir, un incremento más o menos levemente superior al 40%. Y prácticamente hacia el año 2030, la mitad del consumo del agua del sector minero va a ser agua de mar y el otro 50% aguas continentales. Respecto de el consumo eléctrico. El consumo eléctrico de la minería se va a incrementar desde 23,6 terawatt hora en el 2019 a 33,1 terawatt hora en el 2030. Los principales consumidores de electricidad en la minería son precisamente los procesos de concentración. Y ahora están tomando mayor importancia los servicios. Y dentro de esos servicios está precisamente la impulsión del agua desde los niveles de la costa hacia donde están las faenas mineras. Que llevar el agua desde la costa a las faenas mineras requiere mucha energía. Y otro importante dato a destacar en relación al consumo eléctrico es lo que señaló recientemente el Ministerio de Minería, en el sentido de que en un par de años más, ¿no es cierto?, prácticamente el 50% del consumo eléctrico en el sector minero va a provenir de fuentes renovables. Otro desafío es el control de costos. Y en este sentido, el control de costos y la optimización de los procesos productivos y de gestión es hoy una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras. También tenemos como un gran desafío en la sustentabilidad. La sustentabilidad comprendida en tres aspectos: la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. Y en este sentido debemos seguir trabajando con mayor fuerza por una minería sustentable. Debemos tener presente que, ya lo dije al comienzo, que la licencia social es clave para seguir desarrollando minería. Y el rol de la minería es tan importante para el país que la licencia social debe considerar a todos los actores relevantes. Me refiero al medio ambiente, las comunidades, el gobierno, los trabajadores, los consumidores y la sociedad. Este concepto de minería sustentable implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro. Y en este proceso de avance hacia la minería sustentable, los proveedores, por cierto, juegan un rol relevante. Debemos considerar que en un mundo globalizado como el actual ya no interesan solo los productos, sino la forma como han sido elaborados. Es por ello que son trascendentes los procedimientos utilizados desde un punto de vista ambiental, el trato a las personas, como también el vínculo con las comunidades que rodean la faena minera. Otro desafío es reencantar a la inversión. Al respecto, debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica. Junto con ello, se deben agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de grandes proyectos. Y en este sentido valoramos los esfuerzos que ha hecho últimamente tanto el Ministerio de Minería como la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables en orden a agilizar el otorgamiento de permisos para los proyectos mineros. Y respecto de estos proyectos mineros, recientemente conocimos la información que emanó de Cochilco, en la cual se señalaba que para el periodo 2020-2029 se consulta una carpeta de inversiones por 74.000 millones de dólares, de los cuales el 79% se concretaría hasta el año 2024 y el 21% con posterioridad.
¿Y cómo se distribuyen estos proyectos en las diversas regiones? Bueno, la región de Tarapacá captaría el 12%, la región de Antofagasta, que es la capital minera de Chile, el 33%, luego Atacama con el 24%, Coquimbo 8%, al igual que la región de Valparaíso, la región del Libertador Bernardo O'Higgins 11% y la metropolitana con un 4%. Veamos cuáles son los montos asignados y los principales proyectos en cada una de estas regiones. Bueno, la región de Arica, Parinacota y Tarapacá se destina 8.590 millones de dólares. Y aquí se destacan los proyectos Quebrada Blanca, ¿no es cierto?, y la ampliación de Coyahuasi. En el caso de Antofagasta se destinan 24.700 millones de dólares. No voy a referirme al detalle de cada uno de estos proyectos, porque si no eso sería muy extenso y eso daría solo ese tema daría para otra reunión. Así que voy a mencionar solamente la inversión por región, porque esto va a quedar en poder de ustedes, pues Danilo se los va a entregar, pero para que tengan conocimiento de cuáles son los proyectos y dónde están ubicados en cada una de las regiones del país. Bueno, aquí tenemos el proyecto Spence por 3.260 millones de dólares, que va a entrar en operación el próximo año, ¿no es cierto? Y ese proyecto va a ser precisamente lo que va a impulsar el crecimiento de la producción de cobre fundamentalmente el próximo año. En el caso de Atacama son 18.140 millones de dólares. Luego en Coquimbo, 5.600 millones de dólares. En Valparaíso, 6.200 millones de dólares. En la región metropolitana, 3.000 millones de dólares con el proyecto Los Bronces, la ampliación de los bronces de Anglo American. Y la sexta región, la ampliación del Teniente por 7.820 millones de dólares. Por lo tanto, en síntesis, los desafíos estratégicos de la minería son recuperar la competitividad, elevar la productividad, seguir trabajando por una minería sustentable y atraer inversión. Veamos algunos antecedentes sobre la minería moderna. Pero previamente, un breve vistazo de cuáles eran las características de la minería del pasado. Y la minería del pasado se caracterizaba por tener nulas medidas de protección. Era escasa la tecnología. Estaba basado en el esfuerzo humano y donde estaba vedada la participación de la mujer. En cambio, hoy vemos una minería moderna, donde la seguridad es prioritaria. Utiliza tecnología de punta, emplea a personas altamente capacitadas y vemos una creciente participación de la mujer. Esta minería moderna se caracteriza, reitero, por ser una minería automatizada, con alto uso de la robótica y tecnologías de primer nivel. Y esta automatización y digitalización tiene el claro propósito de elevar la seguridad, la productividad y la competitividad. Actualmente trabajan en el sector minero 196.000 personas. Esto corresponde al 2,6% del empleo a nivel nacional. Y una noticia importante que hemos conocido en los últimos días, que la minería, por ser tercer mes consecutivo, ha aumentado el nivel de ocupación. En los últimos 3 mediciones, el empleo en el sector minero ha aumentado en un 5,9%. Esto es, 11.000 nuevos trabajadores se han incorporado al sector minero. Y aquí lo vemos, cómo ha crecido el empleo, ¿no es cierto?, desde mayo a la fecha. Y el empleo promedio en el país en el periodo enero-octubre alcanzó a 204.000 personas, de las cuales el 90% correspondió a hombres y el 10% a mujeres. Si bien esta cifra no es muy elevada en términos de la participación de mujeres, sí debemos compararla con la que observábamos años atrás,
que era sustancialmente distinta y alcanzaba del orden de un 6%, 6,5%. Y en los últimos años se ha incrementado. Y esperamos y confiamos, continuará incrementándose la participación de la mujer en el sector minero. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias requeridas por esta nueva minería, por esta minería moderna? Sin duda que uno de los factores claves es trabajar en equipo. Esta no es una actividad individual, es una actividad colectiva. Se requiere alto nivel de adaptabilidad. Se requieren que las personas sean innovadoras y que tengan conocimientos sobre automatización avanzada y telecomunicaciones. Además, deben ser personas abiertas al cambio. Deben ser además proactivos y tener habilidades para resolver tareas complejas. Esta cuestión es muy importante, porque el futuro está precisamente en este tema. Las mayores competencias en los diversos ámbitos de la economía en el futuro van a estar dados por la capacidad para resolver tareas complejas. Y junto con ello también que tengan capacidades cognitivas. Pero la minería no es un trabajo solo de hombres, ya lo decía. Vemos cada día más mayor participación de la mujer en este sector productivo. Por tanto, podemos decir que hoy vemos una minería con perfume de mujer. Veamos ahora algunos antecedentes sobre el mercado. Pero permítanme previamente referirme a la situación compleja que hemos vivido en el presente año. Y me refiero a minería y el impacto que ha tenido COVID. Y en este sentido, el accionar de la industria minera ha estado guiada por tres principios fundamentales. ¿Cuáles son? En primer lugar, la protección de los trabajadores. Al respecto, la protección de la salud de sus trabajadores, su familia y las comunidades donde opera se ha reflejado en la aplicación de estrictos protocolos y un conjunto de medidas que ha adoptado la industria en pos de este relevante objetivo. Otro factor que ha guiado el accionar de la industria durante el presente año ha sido la continuidad operacional. Todos los segmentos productivos de la minería, sin importar su tamaño, me refiero a la pequeña, la mediana y la gran minería, han realizado los mayores esfuerzos para mantener operativas las faenas y han trabajado al ritmo que las complejas circunstancias así lo han permitido. Y el otro factor y el otro principio que ha guiado el accionar de la minería en este año ha sido mantener la cadena de pago. Y el mantener la cadena de pagos ha tenido el claro propósito de minimizar el impacto de la crisis en la comunidad, en las empresas colaboradoras, proveedoras y en el aporte al financiamiento fiscal. Entonces, veamos cómo ha sido el desempeño de la minería el presente año. La minería, el primer trimestre creció un 5,5%, el segundo un 1,5% y tuvo una leve caída en el tercer trimestre de 0,9%. En los 9 primeros meses del año, la actividad minera ha crecido 2%. Sin embargo, el último trimestre será más exigente debido a la alta base de comparación. En efecto, nuestro principal producto minero, como es el cobre, el primer trimestre alcanzó un nivel de producción de 1.400.000 toneladas. El segundo trimestre, 1.430.000 toneladas, similar al tercer trimestre. En tanto que el último trimestre del año pasado llegó a 1.540.000 toneladas. Y esto es lo que señalo que es difícil, estimo, alcanzar ese nivel de producción. En octubre pasado, la producción de cobre fue 486.000 toneladas, levemente inferior a igual mes del año 2019. De modo tal que para alcanzar este nivel de 1.540.000 toneladas,
durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, la producción de cobre debería ser en cada uno de esos meses del orden de 528.000 toneladas. Cifra que considero que es complejo alcanzarlo porque el mayor nivel de producción en el presente año ha sido 495.000 toneladas en el mes de marzo pasado. Sí debemos tener presente que siempre, históricamente, el último trimestre respecto de los trimestres anteriores, aumenta la producción de cobre en el país. Por lo tanto, estimo una menor producción, leve menor producción de cobre y una importante baja en la producción de oro. Pero sí tendremos mayor producción en hierro, molibdeno y plata. Considerando estos antecedentes, estimamos que el crecimiento del sector minero se va a situar en torno a un 1%, con una producción de cobre cercana a los 5.750.000 toneladas. Y el precio del cobre, nosotros en octubre pasado habíamos estimado un precio del cobre promedio para el presente año en $2,75 por libra. Sin embargo, si seguimos al ritmo que hemos visto en los últimos días, con precios del cobre cercanos a los $3,5, vamos a cerrar el año con un precio promedio en torno a $2,8 por libra y con exportaciones mineras del orden de $40.000 millones. Para el país, en tanto, se estima una caída en el PIB entre un 5 y un 6. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el mundo va a caer en un 4,4%. Para el próximo año, en tanto, esperamos un crecimiento del sector minero en torno a un 2%, con una producción de cobre cercana a los 5.900.000 toneladas. Es decir, se produciría el próximo año del orden de 150.000 toneladas adicionales al 2020. Y estas provendrían fundamentalmente de la ampliación de expensas. Respecto del precio del cobre. Hoy, como decía, estamos viendo precios históricamente altos, en torno a 3,5. Pero yo diría que hay que tener cautela, porque el próximo año van a ingresar al mercado importantes nuevas producciones de cobre. Y hay algunos elementos de riesgo también que me voy a referir más adelante. Por ello, yo digo, hay que tener cautela y situamos el precio del cobre en un rango entre 2,9 y $3 por libra promedio anual, que sin duda también es un precio muy interesante. Y proyectamos las exportaciones mineras en torno a $42.000 millones. En cuanto al crecimiento del país, este se situaría en torno, tendría una recuperación de un 4,5% y el mundo crecería a una tasa de un 5,2% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿qué vemos en el futuro próximo? Digamos a corto y mediano plazo. Respecto del oro. Bueno, el oro debemos tener presente que actúa como activo de refugio ante la incertidumbre de la economía mundial. Y las tasas de interés a la baja disminuyen el costo de oportunidad por tener oro y elevan el precio del metal. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Esta baja de tasa pronunciada que tuvimos durante el presente año, eso fue una de las causas que elevó el precio del oro. Además, a ello se agrega el dólar débil, que también ha presionado al alza el valor del oro. Y el aumento de los estímulos fiscales y la deuda pública generaron expectativas de riesgo de inflación, lo que impulsaron su precio. Y esto lo vemos reflejado, ¿no es cierto? Este aumento del precio lo vemos reflejado en la cotización de las acciones de las compañías mineras. Por ejemplo, Barrick incrementó hasta hoy el valor de sus acciones en 29%, Newmont en 38% y Fresnillo 78%. Sin embargo, si vemos meses atrás, pocos meses en agosto,
este crecimiento del valor de las acciones de las compañías mineras era prácticamente el doble de lo que estamos observando hoy día. Y, por cierto, que expectativas de una pronta vacuna y apetito por activos más riesgosos presionan a la baja la cotización desde los máximos históricos. Y eso es lo que hemos estado viendo, la caída que ha tenido el oro en el último mes. Perdón. Perdón. Bueno, aquí vemos cómo se ha comportado el precio del oro, ¿no es cierto? Y vemos que cerró el año pasado 1.523 dólares por onza. Después, en marzo, luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia, ¿no es cierto?, hubo una caída generalizada en todos los activos, y el oro también lo afectó, y luego se comienza a recuperar hasta llegar en agosto pasado a un valor de 2.061 dólares por onza, el más alto registro en la historia. No obstante, este valor en términos reales no es el más alto, porque el más alto registro en términos reales en la historia es el que se observó en enero del año 1980, que en moneda actual sería del orden de 2.800 dólares por onza. Bueno, y hoy día cerró en 1.834 dólares por onza. Respecto del hierro, el mercado del hierro se mueve al ritmo de China como principal consumidor de este metal. Más del 70% del consumo de hierro a nivel mundial es captado por China. Luego del alza constante de su precio desde abril pasado hasta alcanzar un máximo en septiembre, se aprecia presiones a la baja. Y la oferta se está normalizando luego de restricciones a comienzos de año por la pandemia. Se están incrementando los inventarios y Vale, como principal actor de esta industria, está aumentando fuertemente sus envíos a China. Sin embargo, es preciso tener presente que ayer conocimos unas noticias de Vale en el sentido que sus proyecciones de producción serían inferiores a lo que se había estimado anteriormente. Y es muy probable que quizás este año, ¿no es cierto?, Vale sea desplazado como principal actor en la minería del hierro, sea desplazado por Río Tinto. Y eso ha impulsado en los últimos días el precio del hierro. Pero los fundamentos siguen siendo sólidos y se prevé un leve déficit en 2021 y de 2022 y luego un relativo equilibrio, lo que por cierto mantendrá los precios interesantes. Y hacia mediados de la década se incrementará el superávit y presionará a la baja el valor de este mineral a niveles de 70 a 75 dólares por tonelada de fierro al 62% concentrado de hierro. Bueno, y aquí tenemos el precio del hierro, que en el año se ha incrementado, ¿no es cierto? Y hoy día registró un récord de 134,6 dólares por tonelada, y en el año se ha incrementado en un 47%. Y respecto del cobre, el cobre a partir del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud calificó el virus como pandemia, se acelera la caída en la cotización. Y es así como llegamos al 23 de marzo, que registra 2,09 dólares por libra, valor que no se observaba desde octubre del año 2016. El precio con algunos vaivenes comienza a crecer hasta marcar 3,48 el 30 de noviembre y hoy día también, el más alto desde mediados de marzo del año 2013. El aumento en la cotización se explica por diversos factores. En primer lugar, la rápida recuperación de China. El gigante asiático en el primer trimestre cayó un 6,8%, el segundo creció 3,2% y el tercero 4,9%. En octubre la producción industrial creció 6,9%, en tanto que la inversión y las exportaciones se elevaron 11%. Sin duda que los estímulos aplicados por China en orden a inyectar liquidez, rebaja de impuestos e inversiones en infraestructura han tenido un claro efecto, pues el gigante asiático, ¿no es cierto?, se ha recuperado a mayor velocidad de lo que se había estimado inicialmente. Otro factor que explica el crecimiento de la cotización del cobre ha sido la depreciación del dólar a nivel internacional. También debemos contemplar las restricciones en el suministro por paralizaciones en yacimientos mineros en Perú, México, Panamá y África, particularmente en el segundo y en el tercer trimestre, lo que a la fecha ya se ha normalizado. También vemos
como factor expectativas de una pronta vacuna y el estímulo generado en el último tiempo por los fondos de inversión. Se ha abierto el apetito por cobre en los fondos de inversión y eso ha sido, particularmente en los últimos días, lo que ha impulsado el precio del cobre. Sin embargo, sin duda que el principal impulsor ha sido precisamente China. Bueno, y aquí vemos cómo ha sido el comportamiento del precio del cobre en el año, ¿no es cierto? Y vemos que desde el precio más bajo observado en el presente año, que fue en marzo, con 209 centavos de dólar por libra, hasta la fecha que hoy se registró un nuevo récord desde el año que no se veía desde el marzo del año 2013, el precio del cobre ha aumentado un 25% en el año y desde marzo ha aumentado en un 66%. ¿Y cuál es la importancia que tiene para el país el aumento del precio del cobre? Bueno, por cada centavo de dólar promedio anual que aumenta la cotización del cobre, Chile incrementa sus ingresos en 125 millones de dólares por concepto de exportaciones y el fisco en 60 millones por concepto de excedentes de Codelco y tributación de la minería privada. Por ello es muy importante, ¿no es cierto?, un aumento en el precio del cobre. Y aquí tenemos la producción de cobre del país para los próximos años. Este año, como dijimos, estimamos una producción en torno a 5.750.000 toneladas y hacia el año 2027 una producción de 7,2 millones de toneladas. Es decir, del orden de un aumento sobre un millón de toneladas, 1.400.000 aproximadamente. Pero diría que debemos tener un cauteloso optimismo. ¿Y por qué digo esto? Porque aún tenemos incertidumbre. En este sentido, creo oportuno señalar que estamos en un mundo marcado por la incertidumbre, donde la única certeza que tenemos hoy es que el planeta se está sumiendo en una recesión cuyo alcance y profundidad es aún incierto. Y la actuación de estos dos actores será clave para el desempeño de la economía mundial. Y sin duda que para el mercado minero es muy relevante el comportamiento económico de China. ¿Y por qué digo esto? Porque China es precisamente el principal consumidor de metales del mundo. Y China no ha dormido la siesta en los últimos 40 años, sino muy por el contrario. China ha tenido una dirección clara hacia el crecimiento. Y en los últimos 40 años ha crecido una tasa promedio anual de un 9,4%. ¿Y qué significa crecer una tasa de un 9,4%? Que al cabo de 8 años se duplica el nivel de producto. No obstante, en los últimos años hemos visto una marcada desaceleración. Este año China, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, va a crecer un 1,9%. El próximo año va a tener una rápida recuperación, una fuerte recuperación de un 8,2%, para luego mantener tasas bajo el 6%. Tasas bajo el 6% que se comparan, como señalé anteriormente, ¿no es cierto?, el nivel alcanzado en los últimos 40 años de un 9,4%. Entonces vemos una desaceleración y es natural, ¿no es cierto?, a medida que crecen los países. ¿Cuál es el principal riesgo de China? El alto nivel de endeudamiento. Y en este sentido, el Politburó, el máximo organismo de decisión del Partido Comunista Chino, ha mostrado preocupación, señalando que impulsará una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por China para enfrentar la desaceleración? Inyectar liquidez suficiente y razonable en el sistema bancario, rebajar impuestos para empresas y personas y la inversión en infraestructuras donde se destacan los proyectos ferroviarios, las líneas de alta tensión, telecomunicaciones y puntos de recarga para vehículos. Pero vemos algunos nubarrones, particularmente en Europa y en Estados Unidos, que dicen relación con riesgos de rebrote y una muy lenta recuperación. Además, los riesgos, debemos agregar los riesgos geopolíticos, por la tensión entre Estados Unidos y China. Y debemos tener presente que la tensión con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se podría moderar, pero estimo que no va a desaparecer. Y esta tensión se ha generado por la llamada guerra comercial.
Pero considero que más que una guerra comercial, lo que está en juego es la futura hegemonía mundial. Porque China, en el 19º Congreso del Partido Comunista del año 2017, señaló que esperaba hacia el año 2050 ser una potencia económica, y no solamente económica, sino que también militar a nivel mundial. Este gráfico es interesante, y este gráfico lo tomé del destacado economista Angus Maddison, que dedicó toda su vida profesional al estudio de la estadística, y particularmente de la estadística relativa al crecimiento económico. Y durante los últimos 2000 años, China ha sido un relevante actor económico en el mundo. Y vemos que China principalmente fue la primera economía durante muchísimos años. Tanto es así que llegamos hasta el año 1820, donde un tercio de la economía mundial era generada por China. Y luego, después de con la guerra del opio, de alrededor de 1840, ¿no es cierto?, empieza a caer la participación de China, y llegamos a fines de los años 40, y China tenía una participación en el PIB mundial de un 5%. Y a fines de los años 40 asume los destinos de China Mao Zedong. Mao Zedong comienza el proceso de revolución cultural, y China continúa disminuyendo su participación en la economía mundial hasta llegar a fines de los años 70, cuando asume el liderazgo de China Deng Xiaoping. Y en esos años la participación de China en la economía mundial era de un 2%, cuando asume Deng Xiaoping el año 1978. Deng Xiaoping inicia el proceso de reforma y China comienza a crecer. Y Deng Xiaoping dijo algo muy importante: no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y hoy China genera la segunda economía del planeta, con un 18% del Producto Mundial. Que vemos a más largo plazo, oportunidades. Hacia el año 2030, 1 billón de personas se trasladarán desde zonas urbanas, desde zonas rurales a zonas urbanas, y para ello se van a requerir infraestructura por 45 trillones de dólares. Además, las energías limpias. Hacia el 2030, el aumento del consumo eléctrico va a requerir inversión en nueva generación de energía por 6 trillones de dólares. La electromovilidad es otro factor relevante. Hoy en el mundo se producen alrededor de 2 millones de vehículos eléctricos, en tanto que hacia el año 2030 van a ser 20 millones, los que van a demandar del orden de 1.600.000 toneladas de cobre. Hoy un vehículo convencional utiliza 24 kilos de cobre, un vehículo híbrido 35 y un eléctrico 80 kilos de cobre. Y vemos oportunidades también por restricciones en la oferta, porque cada día es más difícil hacer minería, debido a menores leyes, mayores recursos para inversión, debido a limitaciones en el financiamiento, por las normativas ambientales y comunitarias más exigentes, y porque parte importante de los nuevos proyectos se encuentra en zonas potencialmente inestables, me refiero a África. Y para terminar, algunas reflexiones. Creo oportuno que nos preguntemos qué se requiere para enfrentar la actual coyuntura y poner nuevamente a Chile en marcha hacia el futuro. Y la respuesta a este interrogante la sitúo en estos aspectos. Es clave reactivar la economía para poner a Chile nuevamente de pie. Debemos despejar las incertidumbres, y ello es clave para enfrentar la actual coyuntura y fijar la vista en el futuro. Para ello se requiere la unidad de todos los chilenos. Y en este sentido, como país debemos definir en forma precisa, sin ambigüedades ni populismo, la dirección a seguir para el desarrollo futuro del país. Para lo cual se requieren acuerdos amplios en un horizonte de largo plazo, donde el crecimiento sí es relevante, pues mientras más altas y sostenidas sean las tasas de crecimiento del país, mayor será su progreso económico y social. En este sentido, considero que es muy relevante poner nuevamente el crecimiento en el centro de las políticas públicas, pues esta es la vía más expedita para superar la crisis y para poner al país en la ruta hacia el desarrollo.
La tarea número 1 de Chile es crecer. Todo lo demás es música. Quien dijo esta palabra, al poco tiempo después señaló que los músicos le habían llamado la atención. Me refiero al presidente Lago, que esto lo dijo hace un par de años atrás, y esta palabra cobran hoy plena vigencia. Y no debemos olvidar este círculo virtuoso, donde la inversión es clave para el empleo y generar crecimiento. Y el crecimiento, a su vez, nos permite transitar por la ruta hacia el desarrollo. Entonces, ¿cómo enfrentar la actual coyuntura? Yo diría, con buena política e institucionalidad. Y en síntesis, 3 factores clave que permitirán a Chile enfrentar la actual coyuntura y mirar al futuro con optimismo. En primer lugar, se requiere unidad, porque es tarea de todos poner al país nuevamente de pie. También es necesaria la responsabilidad, en el sentido que debemos comprometernos a trabajar correctamente por el futuro de Chile. Y también debemos tener confianza. Confianza en que los líderes del país sepan encauzar esta compleja situación por la senda correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. En razón al tiempo, vamos a ir al tiro haciéndote las preguntas. El precio del cobre ha tenido un muy buen desempeño, ha alcanzado niveles que no se alcanzaban desde hace 8 años y Carlos Cabrera me pregunta si estamos o no ante un escenario de un nuevo superciclo del precio del commodity. Bueno, yo diría que hay que tener cautela. Eso les dije anteriormente, ¿no es cierto? Y sin duda que, bueno, no se descarta que en el corto plazo pueda seguir subiendo. Sin embargo, el próximo año van a ingresar al mercado, como señalé, una importante oferta de cobre, a lo que se agregan ciertos riesgos que dicen relación con el comportamiento de la economía mundial, particularmente en lo relativo a los efectos de un segundo brote de COVID, que lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, y una recuperación más lenta a lo estimado recientemente. Pero no hay que perder de vista que el rápido incremento observado en los últimos días se explica principalmente por el fuerte impulso dado por los fondos de inversión. Por lo tanto, reitero que en este sentido hay que tener una amplia dosis de cautela respecto del precio futuro del cobre. Sin duda que el precio del cobre es una muy buena noticia para Chile, porque un mayor precio, ¿no es cierto?, dinamiza la economía y junto con ello contribuye a aumentar el aporte de la minería hacia el financiamiento fiscal. Álvaro, tú mencionaste el tema constitucional. Hay 2 preguntas que me han llegado respecto a ese tema. Una es de Silvia Riquelme, que pregunta cuáles son los aspectos que se deben preservar en la nueva constitución para continuar con el desarrollo minero que surgió al amparo del derogado decreto ley 600 y que se ha mantenido en un marco de certeza jurídica hasta hoy. De la misma manera, Alexis Pisiger pregunta, ¿el proceso constituyente podría hipotecar el desarrollo de proyectos mineros o puede hacerlo una norma como la que se discute en el Senado respecto a la protección de los glaciares? Bueno, ambas preguntas, yo creo que quienes formularon esas preguntas consideraron que eran unas preguntas difíciles. Y la verdad es que esas preguntas no son difíciles, son fáciles. La respuesta sí es compleja y es difícil. Por tanto, permítanme que me saque el sombrero de Sonami y voy a hablar a título personal. Y esta respuesta la voy a estructurar en 2 aspectos. El primero de ellos referido a los aspectos normativos
y luego respecto de la estructura productiva del país. Respecto del primero de ellos, debemos tener presente que el ordenamiento jurídico aplicable a la minería en el país está contenido en 3 cuerpos legales fundamentales. El primero de ellos, y sin duda el más importante, es la Constitución Política de la República, que declara que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Y además agrega a la Constitución que dispone de una ley orgánica constitucional. ¿Qué es lo que es una ley orgánica constitucional? Es aquella que tiene una mayor jerarquía respecto de la ley común. Es decir, que para modificaciones requieren quórum calificados. Entonces, esta ley orgánica constitucional va a tener que determinar cuáles serán las sustancias que pueden ser objeto de concesiones mineras, tanto de exploración como de explotación. Como también establece la Constitución cuáles son la duración, los derechos y obligaciones y la forma de amparo de dichas concesiones. También la Carta Fundamental agrega que, y esto es muy importante, que estas constituciones deben constituirse siempre por resolución judicial y que el dominio del titular sobre ella está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Esto es, en una brevísima síntesis, lo que establece la Constitución Política de la República que nos rige hoy. Y junto con ello, otros 2 aspectos normativos que se agregan a ellos son precisamente la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras del año 1982 y el Código de Minería del año 1983. Y ambas disposiciones legales detallan los procedimientos para la concesión minera. Y existen 2 tipos de concesión. Una es la concesión de exploración, que la concesión de exploración en definitiva es un derecho real de duración limitada. Limitada digo porque la ley establece que la duración es de 2 años. Sin embargo, pueden ser prorrogables por otros 2 siempre que se hagan abandono, ¿no es cierto?, de la superficie concedida, a lo menos la mitad de esa superficie concedida, para que pueda ser prorrogable por otros 2 años la concesión de exploración. Y la otra concesión es la concesión de explotación, que también es un derecho real, pero tiene duración indefinida, siempre y cuando se la ampare debidamente. Y ambas se otorgan, pues, concesión de exploración como de explotación, por resolución judicial, y esto es clave, donde los tribunales de justicia deben otorgar mediante resolución judicial la concesión. Y además deben ampararse mediante el pago de una patente anual, que en el caso de la exploración, establece la ley, es un 50avo de una unidad tributaria. ¿Y a cuánto asciende esto? Alrededor de 1.000 pesos por hectárea. Y en el caso de la explotación, de un 10º de unidad tributaria. Es decir, del orden de 5.000 pesos por hectárea actualmente. Y otro aspecto importante en esta materia es que el derecho del dominio del titular sobre la concesión minera está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Y esto tomen debida nota porque va a ser recurrente, estimo yo, el próximo año cuando se analice la Constitución. Esta garantía constitucional del derecho de propiedad, que está establecido en el artículo 19, número 24 de la actual Carta que nos rige. ¿Y qué se establece a este respecto? Que si la concesión fuese expropiada, su titular
tendrá derecho a ser indemnizado por el daño patrimonial efectivamente causado. Y esto en castellano, ¿qué es lo que significa? Es el valor presente de los flujos netos de caja que genera esa inversión. En otras palabras, es el valor comercial. Estas normas, reitero, han sido claves para el desarrollo minero. ¿Por qué han sido claves? Porque han otorgado seguridad jurídica y seguridad económica, elementos clave para cualquier inversión, más aún tratándose de la minería que se desarrolla, como dije ya, en el largo plazo. El otro aspecto para dar respuesta a este interrogante, yo diría que hay que analizar la estructura productiva, en el sentido que debemos mantener en el país la estructura productiva que tenemos, que ha otorgado grandes beneficios a Chile. Me refiero precisamente a la gran minería estatal a través de Codelco. Junto con ello tenemos otro pilar que es la gran minería privada con capitales tanto externos como nacionales. Y el otro pilar de esta estructura productiva de Chile, que ha generado grandes beneficios al país, ha sido precisamente la mediana y pequeña minería con capitales nacionales. Por tanto, yo diría que para el futuro desarrollo de la minería debemos perseverar en las normas que han permitido el extraordinario crecimiento de este sector productivo y que ha entregado grandes aportes al país, como los vimos al comienzo de esta presentación. Álvaro, ahora Priscila Aguirre me pregunta, aquí hay en todo este tema de la disyuntiva entre el desarrollo de proyectos, el tema ambiental y la judicialización de algunos de estos. ¿Qué salida ves tú a este tema para poder seguir el desarrollo del sector minero? Bueno, sin duda que actualmente, ¿no es cierto?, debemos trabajar con más fuerza por una minería sustentable. Y la industria tiene clara conciencia en este sentido. Y porque hoy en día, como lo señalé en la presentación, la sustentabilidad ha pasado a ser un elemento relevante que abarca, por cierto, el ámbito económico, ambiental y social. Y a este respecto, ya no se pueden dejar de lado las comunidades. Es más, se debe trabajar con las comunidades desde las etapas primarias de los proyectos y involucrarlas en cada paso que se tome, con el objeto de informar acerca de los trabajos a realizar en la zona, como también para crear vínculos reales, estables y de confianza con las personas. Hoy los ciudadanos demandan tener certezas del impacto ambiental, como también del impacto social de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo. Y como dije durante la presentación, también de los productos que adquieren. Por tanto, reitero, en un mundo globalizado como el actual, las compañías mineras tienen claramente internalizado que ya no interesan solo los productos, sino cómo han sido elaborados. Por ello son muy relevantes los procedimientos utilizados desde el punto de vista ambiental, el trato a las personas y el vínculo con las comunidades que rodean las faenas mineras. Esta materia es clave para el desarrollo futuro de la minería. Álvaro, tú también mencionaste el tema de la pequeña y mediana.
Claudia Olmedo me pregunta cuáles son las perspectivas que tiene este sector, estos dos sectores de aquí al 2023 y qué papel ahí jugarían también los proveedores. Bueno, la pequeña y la mediana minería juegan un rol muy importante en la economía nacional, porque junto con generar ingresos, empleo y actividad en zonas donde se constituye en la única actividad económica relevante, particularmente en el norte de nuestro país, también cumplen un rol geopolítico, porque esa actividad, ¿no es cierto?, se da en algunos casos en localidades aisladas del norte de Chile. Sin duda que el potencial de crecimiento de la pequeña y la mediana minería es interesante, porque cada vez se va incorporando más tecnología y junto con ello los nuevos prospectos mineros, gran parte de ellos están enfocados precisamente al nivel de operación de una mediana minería, más que de gran minería. Entonces, ahí hay un potencial de crecimiento que debemos, ¿no es cierto?, activar y trabajar para darle con fuerza, ¿no es cierto?, un crecimiento mayor a este sector. Por lo tanto, yo diría que tengo confianza en que el futuro de estos segmentos productivos, como son precisamente la pequeña y la mediana minería, tienen un futuro provisorio. Y la última consulta que tenemos para esta jornada es de Alex Spicher y él me pregunta, la minería siempre ha usado tecnología, pero su asimilación e implementación ha sido históricamente más lenta. Se tiende a privilegiar las técnicas seguras. Y pregunta, ¿se ve la posibilidad de un cambio en ese sentido, o un aumento en el uso de nuevas tecnologías como técnicas de trazabilidad sustentable y otros? Bueno, la tecnología es una materia muy, muy relevante en la actualidad. Y a este respecto, yo diría que la minería actual, esta minería moderna, es muy distinta a la que nos describía Baldomero Orilla en Subterra. Y esta minería moderna se caracteriza precisamente por la utilización de tecnología de punta, uso de la robótica y de la automatización. Y hoy día vemos cada día más extendida esta automatización y robotización en la minería chilena. Y permítanme que les dé unos ejemplos, pues son muchos los procesos donde a diario se aplican estos conceptos, como por ejemplo los sistemas de ventilación inteligente, la perforación automatizada, la automatización de plantas de molienda, los camiones autónomos, donde Chile fue pionero, ¿eh? Chile fue pionero en esta materia en camiones autónomos. A ellos agregan los robots reponedores de cátodo, salas de control integrado de procesos mineros. Hoy, a una distancia de 1.600 kilómetros desde Santiago, ¿no es cierto?, se manejan las operaciones mineras en la región de Antofagasta. Eso era impensado años atrás. Y eso se está haciendo en nuestra minería. Y otro factor también ha sido el telecomando de carguero. Entonces, estos empleos extendidos, ¿no es cierto?, de esta tecnología tienen un propósito, como señalé anteriormente, que es precisamente elevar los niveles de seguridad, productividad y competitividad. De acuerdo a un reciente estudio de Clapes UC, estima que el 28% más o menos de los trabajos en la minería tienen riesgo de
ser automatizados, porque son algunos casos, ¿no es cierto?, faenas repetitivas. Pero yo diría que la minería se encuentra en un buen nivel de penetración de esta tecnología. Y como dije, en algunos casos ha sido pionero, particularmente en el caso de los camiones autónomos, ¿no es cierto? Las primeras pruebas de camiones autónomos se hicieron precisamente en el norte de Chile. Y luego de ello, ¿no es cierto?, un informe de Codelco señaló que la eficiencia, la productividad en el empleo de esta nueva tecnología, ¿no es cierto?, había aumentado en un 25% la productividad de esos camiones versus los otros. Así que hay que tener confianza y seguir por este camino porque ese es el futuro. Muchas gracias Álvaro por tu presentación, muy interesante. Quisiera recordarles a todos, hacerle algunas menciones antes de que nos desconectemos, que todas estas presentaciones están grabadas y están ya disponibles incluso esta semana, la del martes, ya está disponible en el canal corporativo de YouTube de Tsunami, y algunas de las presentaciones que han enviado los expositores están en nuestra web. El próximo jueves, 10 de diciembre, vamos a tener a Paulina Riquelme, que es abogada y asesora y abogada de ILO y asesora de Tsunami, quien va a abordar el tema minería y medio ambiente. Quiero recordarles nuevamente que este es un curso que estamos desarrollando en colaboración con Compañía Minera del Pacífico y con el patrocinio del Ministerio de Minería y la EPEF, que hoy ahí conectada a Andrea Villalobos, y agradecerle esa siempre buena disposición que ha tenido con nosotros para desarrollar este curso. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Álvaro, y los esperamos el próximo jueves 10 de diciembre a la 1:30 para la nueva charla, y ahí ya nos van quedando muchas menos. Y gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.